Adjutora número 28 en línea. Saludos terranos. ¿Qué es el juego de la vida? El juego de la vida es un autómata celular diseñado por el matemático británico John Orton Conway en 1970. Hizo su primera aparición pública en el número de octubre de 1970 de la revista Scientific American, en la columna de juegos matemáticos de Martin Gardner. Desde un punto de vista teórico, es interesante porque es equivalente a una máquina universal de Turing, es decir, todo lo que se puede computar algorítmicamente se puede computar en el juego de la vida. Desde su publicación, ha atraído mucho interés debido a la gran variabilidad de la evolución de los patrones. Se considera que la vida es un buen ejemplo de emergencia y autoorganización. Es interesante para los científicos, matemáticos, economistas y otros observar cómo patrones complejos pueden provenir de la implementación de reglas muy sencillas. La vida tiene una variedad de patrones reconocidos que provienen de determinadas posiciones iniciales. Poco después de la publicación, se descubrieron el pentamino R, el planeador o caminador, en inglés, glider, conjunto de células que se desplazan, y el explosionador, células que parecen formar la onda expansiva de una explosión, lo que atrajo un mayor interés hacia el juego. Contribuyó a su popularidad el hecho de que se publicó justo cuando se estaba lanzando al mercado una nueva generación de mini ordenadores baratos, lo que significaba que se podía jugar durante horas en máquinas que, por otro lado, no se utilizarían por la noche. Para muchos aficionados, el juego de la vida solo era un desafío de programación y una manera divertida de usar ciclos de Lactu. Para otros, sin embargo, el juego adquirió más connotaciones filosóficas. Desarrolló un seguimiento casi fanático a lo largo de los años 1970 hasta mediados de los 80. El juego se trata de un juego de 0 jugadores, lo que quiere decir que su evolución está determinada por el estado inicial y no necesita ninguna entrada de datos posterior. El tablero de juego es una malla plana formada por cuadrados, las células, que se extiende por el infinito en todas las direcciones. Por tanto, cada célula tiene 8 células vecinas, que son las que están próximas a ella, incluidas las diagonales. Las células tienen 2 estados, están vivas o muertas o encendidas y apagadas. El estado de las células evoluciona a lo largo de unidades de tiempo discretas, se podría decir que por turnos. El estado de todas las células se tiene en cuenta para calcular el estado de las mismas al turno siguiente. Todas las células se actualizan simultáneamente en cada turno, siguiendo estas reglas. Una célula muerta con exactamente 3 células vecinas vivas nace, es decir, al turno siguiente estará viva. Una célula viva con 2 o 3 células vecinas vivas sigue viva, en otro caso muere, por soledad o superpoblación. Ejemplos de patrones. Existen numerosos tipos de patrones de células que pueden tener lugar en el juego de la vida. Los osciladores son patrones que son predecesores de sí mismos. En otras palabras, son patrones que tras un número finito de generaciones vuelven a su estado inicial. El número de generaciones determina el período del oscilador. Se han descubierto osciladores de todos los períodos, pues hay reglas para generar osciladores de cualquier período deseado. Osciladores. Los osciladores tienen un rotor y un estator. El rotor son las células que cambian de estado en algún momento de la evolución del oscilador. El estator son las células que permanecen vivas durante todas las fases de la evolución del oscilador. Así, por ejemplo, en el caso del blinker, el más simple y frecuente de todos los osciladores, el estator es la célula central, y el rotor son las células izquierda, derecha, arriba y abajo de la célula central. Vidas estáticas. Las vidas estáticas son patrones que no cambian de una generación a la siguiente. Las vidas estáticas se puede considerar como osciladores de periodo 1. En general se asume que las vidas estáticas son finitas y no vacías. Se las puede dividir en vidas estáticas estrictas y pseudovidas estáticas. Las vidas estáticas estrictas son aquellas cuyas partes no son estáticas por sí mismas. Naves espaciales. Las naves espaciales son patrones que reaparecen en otra posición tras completar su periodo.
Esto es, son patrones que tras un número finito de generaciones vuelven a su estado original pero en una ubicación diferente. La velocidad de una nave es el número de celdas que se desplaza dividido por la longitud de su periodo. El máximo posible es una celda por generación, velocidad que se conoce como c, metafóricamente, la velocidad de la luz, Matusalenes. Los Matusalenes son patrones que pueden evolucionar a lo largo de muchos turnos o generaciones antes de estabilizarse. El patrón Dirac desaparece después de 130 turnos, mientras que Acorn tarda 5206 turnos en estabilizarse en forma de muchos osciladores, y en ese tiempo genera 13 planeadores. En la aparición original del juego en la revista, Conway ofreció un premio de $50 por el descubrimiento de patrones que crecieran indefinidamente. El primero fue descubierto por Bill Gosper en noviembre de 1970. Entre los patrones que crecen indefinidamente se encuentran las pistolas Guns, que son estructuras fijas en el espacio que generan planeadores u otras naves espaciales, locomotoras puffers, que se mueven y dejan un rastro de basura y rastrillos rackers, que se mueven y emiten naves espaciales. Gosper descubrió posteriormente un patrón que crece cuadráticamente llamado criadero breeder, que deja atrás un rastro de pistolas. Desde entonces se han creado construcciones más complicadas, como puertas lógicas de planeadores, un sumador, un generador de números primos y una célula unidad que emula el juego de la vida a una escala mucho mayor y una velocidad menor. La primera pistola de planeadores que se ha descubierto sigue siendo la más pequeña que se conoce. Se han hallado posteriormente patrones más simples que también crecen indefinidamente. Los tres patrones siguientes crecen indefinidamente. Los dos primeros generan un motor interruptor que deja bloques, mientras que el tercero genera dos. El primero tiene una población mínima de 10 células vivas, el segundo cabe en un cuadrado 5,5 y el tercero solo tiene un cuadrado de altura. Es posible que los planeadores interactúen con otros objetos de forma interesante. Por ejemplo, si se disparan dos planeadores hacia un bloque contra el que chocan de la forma correcta, el bloque se acercará al origen de los planeadores, pero si se disparan tres planeadores de forma correcta el bloque se alejará. Esta memoria del bloque deslizante se puede emplear para simular un contador. Es posible construir puertas lógicas AND y conjunción, OR o disyunción, y NOT, no, negación, mediante el uso de planeadores. También se puede construir una estructura que actúe como una máquina de estados finitos conectada a dos contadores. Esto tiene la misma potencia computacional que una máquina universal de Turing, así que el juego de la vida es tan potente como un ordenador con memoria ilimitada, por ello es Turing completo. Además, una estructura puede contener un conjunto de pistolas que se combinen para construir nuevos objetos, incluso copias de la estructura original. Se puede construir un constructor universal que contenga un ordenador Turing completo y que pueda generar muchos tipos de objetos complejos, incluso nuevas copias de sí mismo. Vienen descripciones de estas construcciones en Winning Ways for Your Mathematical Plays de Conway, Elwin Berlekamp y Richard Guy. Variantes. Desde la creación del juego se han desarrollado nuevas reglas. El juego estándar, en que nace una célula si tiene 3 células vecinas vivas, sigue viva si tiene 2 o 3 células vecinas vivas y muere en otro caso, se simboliza como 23, 3. El primer número o lista de números es lo que requiere una célula para que siga viva, y el segundo es el requisito para su nacimiento. Así, 16, 6 significa que una célula nace si tiene 6 vecinas y vive siempre que haya 1 o 6 vecinas. Y glife, alta vida, es 23, 36, porque es similar al juego original 23, 3, solo que también nace una célula si tiene 6 vecinas vivas. Y glife es conocida sobre todo por sus replicantes. Se conocen muchas variaciones del juego de la vida, aunque casi todas son demasiado caóticas o demasiado desoladas. /3, estable, casi todo es una chispa. 5678, 356, 78, caótico, diamantes, catástrofes.
1357, 1357, crece, todos son replicantes. 1358, 357, caótico, un reino equilibrado de amebas. 23, 3, complejo juego de la vida de Conway. 23, 36, caótico y glife tiene replicante. 2, 7, caótico difusión rule of leaders, guns, puffer trains. 235.678, 3678, estable, mancha de tinta que se seca rápidamente. 245, 368, estable, muerte, locomotoras y naves. 34, 34, crece vida 34. 4, 2, crece, generador de patrones de alfombras. 51, 346, estable larga vida casi todos son osciladores. Parte de la lista que hay en Life 32. Se han desarrollado variantes adicionales mediante la modificación de otros elementos del universo. Las variantes anteriores son para un universo bidimensional formado por cuadrados, pero también se han desarrollado variantes unidimensionales y tridimensionales, así como variantes 2, de donde la malla es hexagonal o triangular en lugar de cuadrada. Suscribirse es gratis. Deja un like.